Hablando de este cuadro, lo que podríamos decir es que consiste en la narración de un acontecimiento. Es un cuadro que de alguna manera nos está contando un acontecimiento que sucedió en el siglo XVII, alrededor de 1613, 1615, porque la expulsión de los moriscos no solamente fue durante un año. Es un cuadro muy importante porque trata y representa lo que es la expulsión de los moriscos, pero de la ciudad de Valencia. Si nos fijamos en el cuadro, el cual lógicamente está compuesto por tres partes, una que es la parte del mar, otra que es la parte de la tierra y otra que es verdaderamente una representación de la ciudad. El cuadro es muy importante porque en aquella época, aparte de pintar con detalle y con mucho esmero, digamos, cada uno de el acontecimiento en sí, en este caso la expulsión de los moriscos, también se incluían nombres descriptivos que de alguna manera ayudaban al propio espectador de la época a situarse en el lugar donde se desarrollaba el cuadro. En este caso es el Grau de Valencia. Incluso también aparecían nombres que quizás fuese la persona más influyente en aquel momento de lo que era la sociedad valenciana o quizás uno de los representantes o la persona responsable, digamos, de esta expulsión de los moriscos. Otra de las cosas muy importantes son esta especie de rosetones que hay aquí, donde describen de manera escrita, con texto, la situación o el contexto donde se desarrolló y el suceso que aparece en el propio cuadro, estas dos, donde dicen pues cuántos moriscos fueron expulsados, cuántos niños fueron expulsados, desde dónde fueron expulsados, etc. Dicen que todos los moriscos que partían de la ciudad de Valencia de alguna manera acababan en Omar, eran todos desplazados hasta Omar. Entonces lo que vemos aquí lógicamente es una sucesión de barcos cargados de moriscos que están siendo expulsados por las clases altas y por los gobiernos de aquel entonces de la sociedad valenciana. No nos tenemos que olvidar la influencia que tuvieron todos estos moriscos en la sociedad española, que influyeron no solamente en la forma de vestir, en nuestros rasgos físicos, por ejemplo, y que también influyeron lógicamente en la arquitectura. Aquí vemos cómo están embarcando diferentes personas, todos son los moriscos que están siendo expulsados en cada uno de los barcos, pero hay un dicho de este cuadro en concreto, que es esta parte de aquí, donde dos personas están llevando a un anciano que está siendo expulsado también, y dicen que este anciano decidió él voluntariamente embarcar en una de estas barcas para morir en la barca y no morir en el Grau. De manera que cuando él subió a la barca, zarpó, murió y lo echaron al mar. Eso es uno de los dichos que se dice de este trocito de aquí. También hay otro pequeño detalle que podemos ver aquí, donde hay una señora con una niña, donde hay aquí un señor despidiéndose de una niña. Se dice también que, lógicamente, muchísimos de los niños que vivían en Valencia, bueno, en toda España, no fueron expulsados, pero sus padres y sus madres sí que fueron expulsados, con lo cual no nos tenemos que olvidar de que este acontecimiento que estamos viendo en el cuadro es un acontecimiento muy trágico, donde se separaron a familias para siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué os podría comentar más? Os podría comentar más que se pueden ver también las vestimentas de la propia época, las vestimentas de las clases más altas, las vestimentas de los propios moriscos, los gorros que se utilizaban, los carruajes que se utilizaban en aquel entonces, los barcos que se utilizaban. Comentaros también algún aspecto sobre la técnica del cuadro. Podríamos decir que el cuadro, si lo ves desde la distancia, es un cuadro que está técnicamente muy bien pintado, de manera, digamos, muy sobada, muy realista, pero en cambio si te acercas verdaderamente al cuadro y lo miras a esta distancia, te das cuenta que hay pinceladas como muy sueltas que de alguna manera demuestran la técnica que tenía el propio pintor a la hora de pintar el cuadro y de manejar el pincel. Otra de las cosas que llaman la atención es el hecho de los blancos que utilizaba el pintor a la hora de marcar los brillos de los ropajes, de los barcos, de las carrozas que aparecen en todo el cuadro. Y esos blancos hacen de alguna manera que nosotros desde la distancia apreciemos o pensemos que son elementos muy bien pintados, muy bien ejecutados, cuando verdaderamente son elementos que están muy sueltos a la hora de la fabricación gestual del propio cuadro.